El consumo de hidrógeno se multiplicará por 6 de aquí a 2050. Esta es una de las principales conclusiones obtenidas por la Agencia Internacional de la Energía en su último informe Global Hydrogen Review. Hoy hablaremos sobre esta agencia y sobre el papel que tiene en el análisis e influencia en el sector del hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! En el capítulo de hoy, Bryce, traemos seguramente al organismo con más reputación internacional en el ámbito de la energía, que no es otro que la Agencia Internacional de la Energía, como bien has dicho en la introducción. Esta agencia sirve como referente no solo para empresas, sino también para países a la hora de desarrollar sus políticas energéticas. Y para hablar sobre esto, contamos en el podcast del hidrógeno con la presencia de José Miguel Bermúdez, ingeniero químico y doctor por la Universidad de Oviedo, con experiencia postdoctoral en el CSIC, en el Imperial College de Londres y, desde hace 2 años, analista especializado en hidrógeno y combustibles alternativos para la Agencia Internacional de la Energía. José Miguel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en el podcast del hidrógeno. Buenos días, Bryce. Muchas gracias por la invitación también. Buenos días, José Miguel. Lo primero de todo, nos gustaría pedirte que te presentaras, tanto a ti como a la agencia, la IEA, para que nuestros oyentes os puedan conocer, si es que hay alguno que no conoce la agencia. Venga, estupendo. Pues la verdad que viene bien que empecemos por esto porque a veces sorprende, pero no todo el mundo en el mundo de la energía conoce a la agencia, a pesar de que, bueno, pues los que estamos un poquillo más en contacto, hemos estado alguna vez en contacto con ella, sabemos lo que es, ¿no? Entonces voy a empezar por la agencia, que, bueno, la Agencia Internacional de la Energía es un organismo internacional que depende de muchos gobiernos y que fue creada pues en el año 74 a raíz de la crisis del petróleo, con el objetivo bueno, de trabajar para asegurar el suministro de energía, ¿no? La fundaron una serie de países, luego se incluyó dentro del marco de lo que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aunque funciona como una agencia independiente realmente de la OCDE o una agencia autónoma, digamos, no independiente. Y bueno, como os decía, inicialmente su objetivo era trabajar para hacer análisis y asesoramientos de políticas públicas para asegurar el suministro de energía, pero bueno, a lo largo de los años ha ido cambiando sus principales objetivos y hoy en día pues nos centramos sobre todo pues, en el tema de la transición energética, cómo facilitar la transición energética y cómo ayudar a los países para que tengan un sistema energético limpio, fiable y digamos que puedan afrontar económicamente, ¿no? Este cambio viene dado pues porque como pertenecemos a los países de la OCDE y luego también dentro de los países de la OCDE no todos son países de la agencia, pero la mayoría pues un poco marcado por lo que son las reuniones ministeriales que nos marcan la línea de trabajo, ¿no? Y a lo que nos dedicamos es a realizar análisis para informar las decisiones de nuestros gobiernos o de otros gobiernos que consideren que nuestro análisis les puede servir en materia energética, en todo lo que sea distintas tecnologías energéticas, mercados energéticos. Y luego, concretamente, en mi caso, pues bueno, pues soy el analista ahora mismo responsable de tecnologías de hidrógeno y coordino, pues eso, todo el trabajo que hacemos en tecnologías de hidrógeno y de combustibles derivados del hidrógeno. Como os decía, pues hacemos análisis de tecnologías y de mercado y también me encargo de coordinar las actividades que tenemos de cooperación internacional con distintas industrias y con distintos gobiernos, tanto de la agencia como de fuera de la agencia. Muy bien, muy interesante. Dices que trabajas, ¿no?, como analista especializado en hidrógeno y en combustibles alternativos. ¿En qué consiste tu actividad en el día a día dentro de esta institución? Bueno, la verdad que el día a día es variado. Sería difícil dar un día tipo, pero bueno, tenemos una serie de actividades, lo que somos los analistas, y yo en mi caso que no trabajo solo como analista, sino también como coordinador del tema de actividades a nivel internacional.
de cooperación, pero en temas de nivel internacional, pues hay muchas actividades. O sea, hay días que nos dedicamos a la recogida de datos, aunque bueno, la inmensa mayoría de los datos de la agencia vienen a través de nuestro, lo que nos llamamos el Energy Data Center, que es una división de la agencia dedicada concretamente a eso. Pero bueno, también recogemos otro tipo de datos que no son estadísticas energéticas, bien sea de costes. El caso del hidrógeno es un tema particular porque a día de hoy todavía no se utiliza prácticamente como combustible, pero sí se utiliza mucho hidrógeno. Entonces, bueno, tenemos que recoger datos de otro tipo de industrias externas, digamos, a lo que es el mundo de la energía. Nos dedicamos mucho tiempo a la preparación de informes, la realización de análisis y preparar informes o pequeños comentarios, digamos, que nos piden los gobiernos, asesoramiento. Tenemos muchas reuniones bilaterales con los ministerios o con equipos ministeriales de los miembros de la agencia para orientarles en temas de políticas públicas o de políticas de tecnología energética. Generalmente vamos a organizar bastantes eventos, sobre todo un poco lo que os decía antes en temas de cooperación internacional, pues digamos, eventos bilaterales entre gobiernos de la agencia y otros gobiernos que no son de la agencia, para buscar rutas de cooperación, intereses en común y demás. Y luego también tenemos muchas reuniones bilaterales con otras partes interesadas, que ya sean la industria o incluso la academia, digamos un poco para informar pues nuestros modelos o nuestros análisis en temas energéticos. Así que bueno, en función del día pues surgen unas cosas u otras. Y luego también pues una parte que a lo mejor es un poco la menos agradable, no dejamos de ser un ente público y bueno, pues también hay veces que toca hacer bastante papeleo y bastante administración. No os libráis. Eso no, eso en estas instituciones nunca. Oye, pues súper interesante, la verdad, porque muchas veces pues nosotros vemos esos informes, ¿no? O esos eventos que salen a la luz y no vemos todo lo que hay por detrás. Yo sí que quería preguntarte, porque antes estabas mencionando sobre, bueno, que ahora os estáis enfocando más en la transición energética y esto pues lo realizáis no solo proveyendo de datos que son en su gran mayoría públicos y que son muy interesantes, sino que también estáis publicando informes, yo ya diría que hasta divulgativos, además de ser una clara guía hacia la descarbonización, ayudáis a hacer políticas, dais recomendaciones a países. Esto se ha visto clarísimo sobre todo porque durante la época de la pandemia, debe ser que teníais mucho tiempo en casa, que habéis sacado un montón de informes, ¿no? Sobre creación de trabajos sostenibles, el net zero, etcétera. Y las políticas de muchísimos países, entre los que yo creo que deberíamos incluir a gran parte de los de la Unión Europea, pues se han basado en estos informes. Es que quien se haya leído los informes ve que hay un montón de referencias en las políticas nacionales, ¿no? ¿Cómo sois capaces vosotros de elaborar todo esta amalgama de soluciones, de datos, etcétera? ¿Cuál es la maquinaria que permite redactar todo esto y ofrecer tanto valor? Pues a ver, os explico un poquito cómo es el proceso de cómo funciona la agencia, pues eso, para este tipo de trabajos, ¿no? Es, como dices, una maquinaria compleja, pero por suerte está bastante bien engrasada. La verdad que es un grupo de trabajo pequeño, pero, o sea, en la agencia creo que somos unas 300 personas, pero realmente que seamos analistas, ya sea en tecnologías, en mercados o en regulación, somos en torno a un tercio del personal, aproximadamente unos ciento y pocos. Entonces, bueno, al final, pues se trata de, pues eso, de engrasar una maquinaria que va por muchas partes, ¿no? La principal clave para informar cualquier análisis que hacemos está en la recogida de datos, ¿no? Como os comentaba antes, lo primero que tenemos es esta división estadística, el Energy Data Center, que para mí, al menos personalmente, me parece que es el corazón de la agencia. Luego, a lo mejor, tienes otros cerebros alrededor manejando los datos y tratando de entenderlos e interpretarlos, pues los datos no son buenos, esto no va a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, la división estadística, que es pues la que recoge directamente de los gobiernos de la agencia y de los gobiernos de la OCDE los datos, y que además también consigue recoger datos de otros gobiernos que no son nuestros, ¿no? Entonces, es fundamental y yo creo que es la base de datos, al menos en temas de energético, la más importante que existe. Y luego, pues bueno, a través de las relaciones directas que os explicaba antes con otras industrias, para recoger datos que no están en estadísticas oficiales, que en el caso del hidrógeno es fundamental, pues bueno, tenemos muy buenas conexiones pues con consultores, con
por ejemplo, con asociaciones internacionales, como puede ser la Asociación Internacional de Fertilizantes, para recoger, también colaborar con ellos para recoger buenos datos. Y luego además tenemos una serie de redes de colaboración entre academia e industria, que son los llamados los Technology Collaboration Programs, y que son fundamentales porque realmente son una red súper compleja, de una estructura muy compleja de colaboración entre distintas instituciones que nos facilitan unos datos muy potentes. Luego, aparte de lo que es los datos, pues bueno, el material humano, como os digo, es un poquito escaso en el tema de los analistas, pero la verdad que es de muy alta calidad. Aquí hay gente que tiene una experiencia brutal en cualquier tema que se te pueda ocurrir. Que a lo mejor te encuentras un día con, pues, un ejemplo que a mí me pusieron el día que hice la entrevista, ¿no? Te puedes cruzar en el ascensor con un tío que lleva toda la vida trabajando en el mundo del carbón y que te puede dar una ayuda en un tema concreto de alguno de tus informes, o que te puede poner en contacto con la gente adecuada para este tipo de informes, ¿no? Entonces tenemos eso, unos analistas expertos en los tres campos, en tecnologías, en regulación y en mercados. Y luego también tenemos una red de contactos y de consultores especializados que nos ayudan en distintos trabajos cuando son especializados en algunos de los temas, ¿no? Otra clave es, digamos, definir el tema del informe, ¿no? Esto, cómo definimos qué vamos a tocar en cada informe. Obviamente tenemos una serie de informes que son regulares, que siempre son los mismos, el World Energy Outlook, el Energy Technology Perspectives, que a veces sale todos los años, a veces sale cada 2, a veces sale cada 3, depende un poco de lo que tengamos de disponibilidad. Y otros, pues el oil Markets, el Gas Markets, todos estos son regulares, ¿no? Y luego otros vienen mandatados por los gobiernos de la agencia. El The Future of Hydrogen fue una petición concreta del gobierno de Japón. El Global Hydrogen Review es un informe que viene, pues, de los países que colaboran en el Clean Energy Ministerial. Entonces, esto normalmente la elección viene dado por los mandatos de los gobiernos, que ellos son los que dicen, oye, por nuestras relaciones con industria, con academia y demás, creemos que tenemos que regular o que legislar sobre este tema y necesitamos que nos ayudéis y que nos deis vuestra visión y una serie de recomendaciones, ¿no? Y luego normalmente el scope de nuestros informes suele ser nivel global, ¿no? Nosotros tratamos de que sean bastante globales, pero sí es cierto que en ocasiones hay informes que son más, digamos, regionales o a veces incluso para un solo país. Tenemos unos casos muy concretos que, de hecho, todos los países de la agencia regularmente les hacemos un informe sobre sus políticas públicas, una revisión. Y bueno, eso ya requiere una labor adicional, digamos, de investigación para construir lo que es el informe. Y luego, al final, la clave del éxito es tratar de involucrar a la mayor gente que pueda estar en la agencia, ¿no? Un informe de hidrógeno, a lo mejor pensamos que solamente sus usos y demás, pero bueno, o la visión que tenemos en Europa, pues muy a favor del renovable, un poquito menos a partir del gas y captura de carbono, pero hace falta tratar el tema del carbón. ¿Por qué? Pues porque China o India producen un montón de hidrógeno a partir de carbón, ¿no? Entonces es la clave involucrar al mayor número de gente dentro de la agencia en todos los informes. Y ahí ya es una labor de negociación a veces de conseguir que esta gente te dedique un poco de su tiempo. Claro, pues qué interesante. Interesante, claro, porque además entiendo que después vosotros con todos estos datos, estos analistas, todas esas recomendaciones van dentro de programas de modelado energético, o es simplemente algo que con el conocimiento de vuestros analistas elaboráis esas recomendaciones, esas políticas. Sí, cuando es a lo mejor temas a un poquito más corto plazo o de regulaciones un poquito más inmediatas, pues ahí utilizamos menos los modelos, pero pues cuando son los informes como el World Energy Outlook o el Net Zero del año pasado, esos informes están basados básicamente en nuestros escenarios de descarbonización, que vienen informados a su vez por unos modelos que llevan años construyéndose en la agencia, ¿no? De hecho, os comentaba antes estos Technology Collaboration Programs. Uno de ellos es exclusivamente para trabajar en temas de modelado de sistemas energéticos y para mejorar el modelado de sistemas energéticos, ¿no? Entonces, eso es una de las claves también del trabajo de la agencia, los resultados que podemos obtener de los modelos energéticos que tenemos.
que por suerte a mí no me toca trabajar mucho con ellos porque realmente hay que dedicarles mucho tiempo, pero una parte de nuestros analistas le dedican mucho tiempo al mantenimiento de esos modelos que al final se informan mucho, pues eso, pues las interacciones que tenemos con la industria y con la academia a través de los programas de colaboración. Muy bien. Has hablado, José Miguel, de esos escenarios sobre los que hacéis los modelos, ¿no? Como por ejemplo para el World Energy Outlook o cualquier otro de estos informes. Pero sin embargo, estos escenarios que llevan años y años planeándose, con un conflicto como el que desgraciadamente está ahora en marcha en Rusia con Ucrania, puede cambiar radicalmente los cálculos. ¿Cómo hacéis para, sabiendo que el futuro es tan incierto, hacer unas recomendaciones o respuestas lo más precisas posibles? Eso es un tema interesante. Además, me gusta porque me recuerda a mis inicios en la agencia. Yo empecé en la agencia un mes antes de que declarasen el confinamiento en España y en Francia. Y nosotros estábamos trabajando en el Energy Technology Policies que se publicó ese año, ¿no? Y de hecho el informe estaba ya, o sea, se mandó para la revisión entre pares justo una semana antes del confinamiento. Lo que pasó es que hubo que volver a hacer el informe de cero. ¿Por qué? Porque obviamente la pandemia cambió completamente el punto de partida del informe. Entonces tuvimos que rehacer completamente el informe. Fue una experiencia interesante para vivir, pero que espero que no me vuelva a tocar. Así que espero que el tema del conflicto con Ucrania pues no toque en exceso el trabajo de modelado de este año, la verdad. Entonces, bueno, es realmente un reto, porque es cierto que todas estas cosas pueden, variar sobre todo el punto de partida, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que es clave definir bien el punto de partida, pero sobre todo es clave definir el punto de llegada y digamos, las consideraciones que hacemos para informar el modelo. Y eso lo hacemos, sobre todo a través de la red de contactos y construyendo relaciones de confianza con la industria, con los gobiernos, con esas partes interesadas que realmente son las que luego te pueden ayudar a interpretar muchas veces la información que existe, que está disponible y cómo involucrarla en el modelo. Y otra cosa que también nos gusta decir es cuando nosotros presentamos los modelos a largo plazo, no hay que fijarse en los números que presentamos, ¿no? O sea, cuando yo digo en nuestras presentaciones, pues en el Net Zero escenario nosotros decimos que la demanda de hidrógeno tiene que crecer 6 veces, ¿no? Sobre lo actual. Lo importante no es que crezca 6 o 3 o 10 veces. La clave es que se entienda el mensaje de que tiene que aumentar y que se tiene que expandir a nuevos sectores. Ese es el mensaje claro. Que vaya a ser la demanda 100 millones de toneladas de hidrógeno en transporte en 2050, el que quiera decir que eso es exacto o es preciso, vive en un mundo que es completamente irreal. Lo importante que tenemos que entender es que va a hacer falta hidrógeno y combustibles derivados del hidrógeno en el transporte. Y eso es lo que nosotros tratamos de mandar en los mensajes. O sea, cuáles son las tendencias que esto tiene que seguir y entonces tratar de dar recomendaciones para ayudar a los gobiernos a tomar, a facilitar que esas tendencias se produzcan, ¿no? Pero no, muchas veces pues nos dicen, es que vosotros decís eso, que la demanda va a ser 6 veces mayor y el Hydrogen Council dice que 10 y luego viene BP y dice que 4. Pues mira, no sé quién de los dos, a lo mejor nosotros somos los que estamos más alejados de la realidad o los más cercanos, no lo sé, pero lo cierto es que todos estamos diciendo que tiene que ser mayor, ¿no? Y ese es el mensaje. Entonces un poco lo que tratamos es no tratarnos de dar recomendaciones muy concretas, sino sobre todo orientar en las tendencias y cómo se pueden facilitar esas tendencias. Interesante. No, nadie es adivino y menos a largo plazo, ¿no? Efectivamente. Porque de esto hay ejemplos que, o sea, sí que muchas proyecciones de eso que se menciona siempre, ¿no? De la solar, de la eólica, etcétera, que siempre se han quedado esas proyecciones por debajo de lo que ha sido después la realidad. Sí, eso. Que no quiero decir que vaya a ser en el caso del hidrógeno, pero que al final es imposible, claro. Claro, totalmente. Luego, además, el caso de las renovables, bueno, eso la verdad que nos podría dar para otro capítulo solo del podcast. También siempre se ve esta gráfica, ¿no? De que se construyó muy bien construida tomando los datos de
nuestro, digamos, el escenario que llamamos ahora STEPS, Stated Policies, que es como un business as usual, ¿no? O sea, si el mundo está mejorando en algo, es que hace que ese escenario quede viejo al día siguiente de publicarse. Y nosotros eso lo sabemos. Nosotros lo que siempre hemos dicho de esas predicciones es, ojo, esto es hacia dónde vamos si no se toman medidas para que esto cambie. Y normalmente enseguida se toman medidas y por eso siempre nos hemos ido quedando cortos en esas predicciones, ¿no? Y luego también otra cosa que influye muchísimo es la visibilidad que hay de ciertos países, ¿no? O sea, quien rompió completamente esas predicciones fue China. China realmente superó completamente sus objetivos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, sobre todo en escenarios, digamos, de lo que llamamos business as usual, no se puede ver y es mejor que no se vea, porque si se ve realmente lo que hacen es ralentizar la acción de los gobiernos. Y luego en los escenarios, pues el net zero y tal, pues ya son escenarios súper agresivos que ojalá y los veamos, pero somos conscientes de la dificultad. Entendido. Yo la verdad que te quería comentar que personalmente soy muy fan y me parece que el informe que lo cambió todo en el sector del hidrógeno ha sido el The Future of Hydrogen, que comentabas que lo mandó Japón. Yo creo que es el primer informe que ofreció una visión global sobre el hidrógeno, llegó a mucha gente, llegó incluso a los políticos, ¿no? Sobre la producción, la formación de compuestos, los derivados. ¿Cómo habéis notado que ese documento aceleró vuestra actividad en el sector? Bueno, nuestra actividad la aceleró de una manera pues sin precedentes. Voy a dar algunos ejemplos. Ese informe, que fue de 2019, obviamente la agencia ya trabajaba en temas de hidrógeno. El hidrógeno siempre ha sido un tema recurrente en temas de energía, pero un poco como una de esas tecnologías de futuro, ¿no? Entonces, pues no había un equipo trabajando en hidrógeno o no había un analista específico en hidrógeno, ¿no? Desde que se publicó ese informe, pues lo primero es que creció la actividad internacional. Una consecuencia de ese informe fue la creación de la iniciativa del hidrógeno del Clean Energy Ministerial. Y a raíz de ahí, pues yo fui la primera persona que se contrató para trabajar exclusivamente en hidrógeno. Y el equipo en el que yo llegué, que era el equipo de suministro y transformación de energía, o sea, todo lo que podíamos ver que es producción energética, no usos finales, nada parecido, pues en la división de tecnologías, ese equipo ahora ha pasado a llamarse hidrógeno y combustibles alternativos. O sea, es hidrógeno, amoníaco, combustibles sintéticos y también biocombustibles. Pero todo el resto de tecnologías han pasado a otros equipos. O sea, nosotros nos centramos ya en el tema de hidrógeno y combustibles alternativos únicamente. Y como os comentaba, yo fui el primero para trabajar en hidrógeno. Éramos el jefe de mi equipo y yo, pero yo era el único que trabajaba 100% en hidrógeno y nos comíamos todo el análisis y el modeling y, bueno, teníamos de vez en cuando el apoyo puntual de algún otro colaborador. Ahora tenemos 2,5 personas, digamos, que trabajan exclusivamente en el modelado. Somos 2 analistas exclusivamente en temas de hidrógeno, que es mi jefe y yo, pero además los apoyos puntuales se han crecido. Y ojo que esto es una organización pública, como os hablaba antes. O sea, este tipo de monstruos anquilosados, hacer cambios no es fácil, ¿eh? O sea, que ha sido un cambio tremendo. Y luego, pues bueno, pues antes no teníamos tantos informes en temas de hidrógeno. Ahora todos los años vamos a tener un Global Hydrogen Review. Vamos a tener seguramente otros informes puntuales en regionales, pues como el que se publicó de Latinoamérica. Todos los informes ahora empiezan a tener alguna sección en hidrógeno. Bueno, por ejemplo, vamos a publicar un informe sobre el futuro de la nuclear en el escenario del Net Zero Emissions y seguramente vaya a tener algo sobre hidrógeno y nuclear, que esto a lo mejor hace 3 o 4 años pues no se sabe si hubiera aparecido o no. Entonces, al final ha cambiado mucho en ese aspecto el tema de que tenemos mucha más actividad. Y luego, pues, este año, que es una de las cosas que me está volviendo loco, prácticamente todos los países con los que colaboramos externos a la agencia, porque como os decía, no todos los países son miembros de la agencia, en todos los programas de colaboración nos han pedido trabajo en hidrógeno. O sea, ya sea organización de workshops, de eventos, de pequeños análisis, todos, absolutamente todos
han pedido organización de temas, o sea, de trabajar en torno al hidrógeno. O sea que realmente ha sido un cambio radical en los 2 últimos años. No te aburres, ¿no? No, no, aburrir la verdad que no, No no, te da no me tiempo. aburro. A veces me gustaría aburrirme un poquillo, no, no os lo voy a engañar. Por suerte el trabajo me gusta y por eso lo llevo mejor, pero sí, sí, nos viene, además os comentaba antes, varía mucho, ¿no? Pues por ejemplo este año yo creo que voy a tener menos trabajo en informes, pero voy a tener un montón de trabajo en temas de esta organización de estos eventos, de workshops, de reuniones bilaterales. Por eso es muy variado, así que no te aburres, pero además no entras tampoco en una, digamos, una rutina muy tediosa. Bueno, me alegro, me alegro. El hidrógeno, como siempre dice Bryce, el hidrógeno es muy sexy. Sí, es cierto, es cierto. Atrae muchísimo. Realmente es que este año ha sido alucinante. O sea, en los últimos 2 meses tenemos una oficina, o sea, una división que es la oficina de Relaciones Energéticas Globales. Y ya el otro día les dijimos, oye, hay que tener una reunión entre cada uno de los que estáis llevando distintos países con el equipo de hidrógeno para ver cómo hacemos esto, porque es una locura la cantidad de cosas que nos están pidiendo, sí. Y ya por cerrar el tema de los informes, has dejado caer los informes estos regionales en Latinoamérica, en África. Hace unos meses publicasteis el Global Hydrogen Review, que dices que ya será anual, que es un informe más claro, más conciso, donde destaca que prevéis un uso más diverso del hidrógeno, ¿no? En más aplicaciones. ¿Qué más nos puedes contar acerca de este informe? Pues bueno, sí, este informe que inicialmente iba a ser cada 2 años, y eso yo creo que indica un poco más de cómo ha cambiado el tema de la agencia en el hidrógeno. En su momento el director de la agencia, Fatih Birol, decidió que tenía que ser anual. Yo creo que con buen criterio, porque realmente las cosas están pasando a una velocidad tremenda y si lo haces cada 2 años a lo mejor te pierdes algo importante, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un informe anual, quizás no sea igual al del año pasado, quizás vaya a tener un poco enfoques diferentes, pues queremos buscar cosas como hacer a lo mejor más un seguimiento de progreso, más que tanto análisis de escenarios como hicimos en este anterior. Tendrán a lo mejor pues un foco especial en ciertas secciones. Hay países que nos están diciendo que por qué no ponemos un poquito más el foco a lo mejor en el tema del comercio internacional o de la creación de un mercado Ujú. internacional, otros que un poco más en los estándares, otros que un poco más en cómo generar nueva demanda, en el tema de los puertos, ¿no? Que está trayendo mucha atención. Entonces, bueno, vamos a tratar de que el informe siempre contenga esa parte de seguimiento de tecnologías, pues cuánta capacidad de electrólisis se ha instalado, cuántos nuevos proyectos están en desarrollo, si hay algún nuevo proyecto de producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles y captura, cuántos vehículos de hidrógeno, pues si hay pues un nuevo demostrador de la utilización de hidrógeno limpio en acero o en producción de acero. Ujú. Tratar de hacer este seguimiento, que haya también una parte pues lo que sean inversiones y innovación y luego pues digamos, este foco especial que le podamos dar a todos los años en función también de la información que dispongamos y de la validez que pensamos, el interés que pensamos que tenga ese foco. Entonces, esos son los planes un poco para el Global Hydrogen Review, pero como os comentaba, hay más cosas que van a ir saliendo en hidrógeno, en todos los informes que hagamos. También tenemos este informe que se llama el Tracking Clean Energy Progress, que lo sacamos todos los años para el Clean Energy Ministerial y seguirá teniendo su pequeño foco en hidrógeno. Irán saliendo más cosillas y queremos también un poco reforzar pues, las colaboraciones con el Hydrogen Council, con el International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, con el Foro Monetario Internacional, con el World Energy Forum. Con toda esta gente queremos ir construyendo más relaciones, no solo para el Global Hydrogen Review, sino para otras piezas de análisis, otro tipo de recomendaciones que podamos. Claro. Claro, al final esto no es cosa de unos, ¿no? Y los datos que vienen de varios sitios pues siempre ayudan a elaborar mejores propuestas. Total. Yo, una cosa, José Miguel, que teníamos muchísimas ganas de preguntarte. Nosotros ya, por ejemplo, en el primer episodio de este podcast comentábamos, pues entre uno de los porqués del interés en el sector del hidrógeno es la independencia energética, ¿no?
y cómo todo esto pues va a cambiar pues los poderes en el tablero de la geopolítica a nivel mundial. Vosotros lo veis todo desde arriba, como dirían pues el the big picture, ¿no? Sois capaces de ver qué países van a empezar a perder cierto poder a la hora de negociar con sus productos energéticos, qué países lo van a ganar. ¿Qué tal si nos cuentas un poco sobre cómo el hidrógeno va a cambiar este status quo? Sí, eso es un tema en el que cada vez estamos prestando más atención. Por si no lo sabéis, y para que, bueno, siempre hay un poco de piquilla a IEA y a Irina, pero bueno, Irina acaba de sacar un informe, está muy chulo. O sea, Lo leímos, muy guay. hay piquilla, pero luego trabajamos mucho juntos, ¿eh? O sea, hay que decir, que al final cada agencia siempre hay lucha de egos, pero yo creo que eso es más entre los capos, entre los curritos, nos llevamos bien y colaboramos bastante, ¿eh? Bueno, saca un informe que está bastante chulo y que empieza a explorar esto, porque creo que es necesario empezar a poner un poquito el foco en ese tema, que realmente yo creo que es muy difícil a día de hoy saber cómo va a variar este status quo, el hidrógeno, pero parece claro que si se desarrolla ese mercado internacional del hidrógeno que muchos países están persiguiendo, parece bastante claro que en esa partida va a haber nuevos jugadores, va a haber jugadores que puedan perder un poco de su papel, otros que vayan a ganarlo. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante, pero que es muy difícil a día de hoy saber realmente qué va a pasar. Básicamente porque no sabemos si realmente se va a desarrollar ese mercado internacional del hidrógeno o no, ¿no? Ujú. Si vamos 20 años o 30 años atrás, pasó lo mismo con el gas natural. No se sabía si y pasó, ¿no? Lo cual es digamos, un buen precedente para que pueda pasar en el hidrógeno, pero tampoco garantiza que vaya a pasar. Entonces, bueno, nosotros pensamos que si pasa, sí vamos a ver ciertas regiones que vayan a poder ganar un cierto peso en lo que es en el suministro de combustibles limpios, ¿no? Y ahí está, pues, regiones como puede ser el norte de África, el África subsahariana, América Latina. Son regiones que a día de hoy no son grandes productores de combustibles y podrían volverse. Yo creo que el Mediterráneo también tiene un papel que jugar y yo creo que ahí pues Portugal, España, Italia, Grecia cuentan con una ventaja y es que realmente va a haber nosotros pensamos que va a haber tres grandes centros de demanda que son Japón, Corea y el norte de Europa y obviamente si tú puedes exportar a 3.000 kilómetros hidrógeno a través de una tubería, va a salir más barato que si lo tienes que Sí. transportar desde 10.000 kilómetros en un barco, ¿no? Ya sea hidrógeno, ya sea amoníaco, ya sea lo que sea. Entonces, parece que eso va a cambiar. Luego, ciertos actores que están hoy en día y que hoy en día, digamos, un poco parten el pastel, van a seguir ahí. O sea, yo creo que los países del Medio Oriente o Australia, que hoy en día son los grandes exportadores también de gas natural, pues van a seguir haciéndolo. Son regiones que además cuentan con la capacidad de producir tanto hidrógeno renovable como hidrógeno a partir de fósiles con captura de carbono y que además ya están dando pasos, ¿no? O sea, ellos son conscientes que muchos de sus grandes clientes están teniendo ya compromisos de cero emisiones. Por lo tanto, no van a poder seguir solo consumiendo gas natural, van a tener que consumir otro tipo de combustibles. Y están tratando de dar los primeros pasos para ver cómo pueden posicionarse y poder ser también suministradores de hidrógeno limpio, ¿no? Pero ya no solo el tema o sea, el tema de este mercado internacional va a depender de muchas cosas. ¿Cuánta demanda va a haber realmente? ¿Vamos a realmente generar tanta demanda como puede necesitar este mercado internacional? ¿Va realmente el norte de Europa a generar tanta demanda? Y eso va a depender de Sí. muchas cosas. Va a depender, pues, de qué otras alternativas limpias hay. ¿Qué alternativas limpias entran antes en el mercado y ganan suficiente cuota de mercado? ¿Van a tener una ventaja inicial sobre el hidrógeno o no? ¿Va a entrar antes el hidrógeno? ¿Qué tanto se electrifica? ¿Qué tanto se puede solucionar con captura de carbono? Es muy difícil saberlo a día de hoy, ¿no? Una discusión que tenemos aquí muchas veces, bueno, dejamos fuera el tema del coche, o sea, el coche está claramente dominado por las baterías, esto no, yo creo que no hay mucho que discutir ahí, pero el tema de los camiones, ¿no? ¿Es hidrógeno o es electricidad? El hecho de que una tecnología
pueda ganar una ventaja en un cierto número de años, pueda al final acabar copando el mercado o igualmente van a estar a convivir, ¿no? ¿Cuánto más va a necesitar la aviación en temas de combustibles? ¿Va a empezar a volar menos la gente o no? ¿Qué papel va a jugar los cambios de comportamiento, ¿no? Claro. Todo este tipo de cosas va a afectar mucho a cuál va a ser la demanda real que se vaya a crear de hidrógeno y eso puede afectar a la cantidad de hidrógeno que vaya a ser necesario poner en el mercado. Entonces esto es importante. Y luego todo esto al final viene a hablar de la seguridad de suministro, ¿no? Y de la dependencia o independencia energética. Nosotros creemos que la transición energética va a traer nuevas dependencias que pueden ser tan importantes o incluso mayores que las dependencias que hoy en día tenemos de los combustibles. Y para nosotros hemos puesto el foco en los materiales críticos, ¿no? En los minerales críticos. Esto puede redefinir completamente lo que es la definición de dependencia energética durante la transición. Y a lo mejor el problema no es tu capacidad de asegurarte unas ciertas importaciones de hidrógeno, sino tu capacidad de asegurarte esos metales críticos para baterías, electrolizadores, pilas de combustible, turbinas eólicas, para todas las nuevas tecnologías que van a marcar esa transición. Eso... ¿Me has hecho un spoiler de la siguiente pregunta, José Miguel? Perdona. No, pero vamos, que es lo que queríamos comentar, ¿no? Porque además es una lástima, porque mira, tengo aquí justo un libro que, bueno, yo veo en la librería Así se domina el mundo y tengo que comprarme ese libro, que es justamente de Pedro Baños y habla de geopolítica, ¿no? Y de cómo esos juegos de poderes en el futuro, pues por desgracia, vamos a tener que seguir siendo amigos de países que no queremos ser amigos. Por ejemplo, menciona que este tema de las tierras raras, minerales especiales, pues por ejemplo China, Corea del Norte, Rusia, son grandes potencias. Ujú. Entonces es interesante que lo comentes y que estáis poniendo el foco porque, bueno, a mí la verdad, yo siempre decía, no, esto ya se arregla y de repente, ¿con qué vas a hacer esos electrolizadores? ¿Con qué vas a hacer esos eólicos? Entonces, entiendo que vosotros también veis que esa dependencia va a estar ahí, ¿verdad? No hay ninguna solución que se esté explorando paralelamente. No, nosotros pensamos que esa dependencia sí, desde luego va a estar ahí. Pero lo que hemos recomendado a los países es que empiecen a tomar ya medidas para minimizar esa dependencia, ¿no? O sea, si tú vas a necesitar muchas tierras raras, pero no tienes tierras raras, o tus tierras raras son muy caras de explotar, oye, en España hay yacimientos de tierras raras, lo único, bueno, a lo mejor son caros, son contaminantes, obviamente, sobre todo en su procesado, pero si tú no las tienes, tienes que poner en marcha estrategias pues que te permitan en el final de la vida de los distintos equipos que las usen ser capaz de reciclarlas, ¿no? Hay que poner un poco el foco en esto, en tener que minimizar de eso, ese tipo de dependencias. Hay que empezar a movilizar esas inversiones que te puedan ayudar, pues eso, a poder tener tu propio suministro, si no de toda la demanda que vas a tener de este tipo de tierras raras, de platino, de iridio, de níquel, de cobre, si no lo tienes, pero por lo menos tienes algo, algún tipo de yacimiento, pues que empieces a explotarlo y que puedas tener esa reserva estratégica a mano, ¿no? Entonces, sí, nosotros creemos que eso realmente va a marcar la dependencia. Hay un gráfico en el World Energy Outlook que además, pues hoy invito a la gente que el del año pasado lo vea porque es la primera vez que está disponible gratuito desde el primer momento. Creo que hay también un cambio en la agencia, en la tendencia de la agencia en esos temas, ¿no? Está disponible y hay un gráfico muy chulo sobre cómo va a variar lo que viene siendo las importaciones y exportaciones de commodities relacionados con la energía, ¿no? Como hoy en día es todo combustibles y como en un escenario de cero emisiones en 2050 son los materiales críticos los que dominan este tipo de intercambios, ¿no? De importaciones y exportaciones. Ahí el hidrógeno y sus derivados juegan un papel, todavía seguirá habiendo importaciones y exportaciones de combustibles fósiles, pero ahí se ve como los materiales críticos vienen a ser la mayor parte en tema de inversión en importación y exportaciones, ¿no? Entonces nosotros creemos que eso no va a cambiar y que sí, hay que empezar a hacer este tipo de cambios y a construir esas relaciones que en el futuro te permita tener buenos compañeros de viaje para esa transición.
ya dejando un poco atrás a la geopolítica, que la verdad que es un tema que podría ocuparnos un gran espacio dentro del podcast. Traeremos a Irene para hablar de eso, Javi, ¿no? Esa parte casi os voy a pedir que la borréis, no vaya a ser que me cruzcan aquí. No, pero si podéis hablar con alguien de Irina y que os presente el informe, de verdad está muy interesante. Vale. Bueno, ya cambiando un poco de tema, José Miguel, yéndonos a los equipos, a los electrolizadores, una pregunta quizás un poco trampa, y es que nos des un poco tu opinión de qué tecnología crees que se va a adoptar en mayor medida en los próximos años. ¿Alcalina, PEM, SOEL? Esa es la pregunta del millón. Y si os dijera la cantidad de conversaciones que hemos tenido para definir esto en los modelos, no os lo imaginaríais. Es realmente complicado porque aquí entran muchas cosas a tener en cuenta. Obviamente, los electrolizadores alcalinos tienen una ventaja de coste, de madurez, y estamos viendo muchos proyectos grandes que están apostando por ellos, ¿no? Y grandes empresas encargadas de su fabricación, como Thyssen, que apuestan a saco. O sea, nosotros somos alcalinos y vamos a seguir siendo alcalinos, punto y se acabó, ¿no? Y pues hoy ahí tienes este proyecto Neon, por ejemplo, en Arabia Saudí, es enorme, es con Thyssen, eso va con alcalino, no hay más, ¿no? Pero también estamos viendo muchos proyectos que están apostando por los electrolizadores PEM, porque tienen un gran potencial de caída de precios. Es una tecnología mucho, mucho menos madura, pero que presenta un gran potencial de caída de los costes. Además presenta esto que los ingleses llaman los spillovers, ¿no? Que puede tener la innovación en las pilas de combustible, puede beneficiar a los electrolizadores. Eso también es un tema bastante interesante. Entonces es difícil saber, porque luego encima también estamos viendo muchos proyectos y hemos hablado con bastantes compañías que están desarrollando proyectos que os dicen, pues oye, pues no es alcalino o PEN, es que es alcalino y PEN, ¿no? Nosotros queremos tener una base de alcalinos y además una parte de nuestra potencia instalada con PEN para que se adapten a la variación de las entradas y salidas de las entradas de energía que nos pueden dar las renovables, ¿no? Entonces, es muy difícil a día de hoy verlo. La inmensa mayoría de los proyectos que han anunciado que se van a instalar no han dicho todavía qué tecnología van a utilizar, ¿no? Bueno, hay algunos claros, sí. Si en un proyecto va Thyssen ya sabes que va a ser alcalino, si en un proyecto va ITM ya sabes que va a ser PEM, ¿no? Sí. Pero hay muchos proyectos que no lo dicen o lo están estudiando o están considerando, ¿no? Y esto, en su vez, también ya no es solo el tema de la tecnología, sino que también puede venir influenciado por cómo se adopten las políticas públicas o intereses nacionales, ¿no? Si yo tengo en mi país un gran productor de PEM, pues seguramente siempre que no caigas en ayudas públicas ilegales o demás, por ejemplo, en la Unión Europea obviamente hay una serie de contramedidas para evitar que tú favorezcas de una manera descarada a un productor nacional, pero bueno, siempre puedes hacer que los programas de apoyo, porque la mayoría de los proyectos que se van a instalar van a seguir van a seguir necesitando programas de apoyo, pues que vayan un poco orientados a esas tecnologías en las que tú tienes un líder mundial, ¿no? Entonces eso también puede afectar a cuántas se vayan a poner en marcha. Y luego, bueno, nosotros sí vemos que van a dominar alcalinos y PEM, lo que no sabemos es cuánto. Yo creo que va a dominar más el alcalino, sobre todo en el corto plazo, en el largo plazo ya veremos. Pero luego yo no me quiero olvidar de los de óxidos sólidos, los electrolizadores de óxidos sólidos, porque yo creo que van a tener un papel muy importante en la producción de combustibles sintéticos. Algunos de los proyectos que ya estamos viendo, pues en Alemania están apostando por la tecnología SOEC, por esa capacidad que tienen de poder aprovechar el calor desprendido en el proceso de síntesis del combustible sintético, ¿no? Y nosotros creemos que los combustibles sintéticos van a jugar un papel bastante importante en la demanda de hidrógeno de aquí a una década. Y nosotros creemos que van a, sobre todo con medidas como el Fit for 55 de la Unión Europea, eso puede empezar a despegar bastante el uso de combustibles sintéticos, y yo creo que ahí los electrolizadores alcalinos tienen una ventaja importante y tienen un nicho de mercado que realmente puede ser muy interesante, ¿no? Por eso tratar de hacer algún tipo de predicción,
joder, yo casi se lo dejo a las consultoras y que sus clientes se la jueguen, porque yo no me atrevería a decirle a la gente cuál puede ser la tecnología que a la larga vaya a dominar. Yo creo que va a haber un cierto reparto. Muy bien. Y segunda pregunta del millón, transporte intercontinental. Amoníaco, hidrógeno líquido incluso. Bueno, pues mira, ahora mismo este suizo Frontier, ¿no? Este carguero que ha desarrollado Kawasaki para este proyecto de Japón y Australia, Australia. se está cargando, ¿no? En Australia, ¿no? O sea que eso ya vamos a ver el primero. Pero hombre, claro, el amoníaco parte con una ventaja tremenda. O sea, su transporte ya está completamente desarrollado, es uno de los commodities, ¿no? De productos químicos que más se exporta y se importa en el mundo, o sea que parte con una ventaja muy importante. Para mí la clave es, más que la tecnología en sí, la tecnología de transporte, pues bueno, porque como digo, ya va a demostrarla ahora Swiss Frontier, ¿no? Y habrá más proyectos que traten de demostrarla. Yo creo que va a ser sobre todo qué usos finales y qué tipo de combustibles para usos finales se van a desarrollar, ¿no? Si empezamos a ver mucho uso de amoníaco en el sector marítimo, eso puede resultar en un impulso del amoníaco sobre el hidrógeno líquido, ¿no? Si vemos una apuesta clara, por ejemplo, por Japón, que está claro que en el corto plazo va a ser el mayor importador de hidrógeno, si vemos una tendencia clara que quieran poner en marcha estos planes que tienen de utilizar amoníaco en la producción de electricidad, ¿no? Para ir sustituyendo progresivamente el carbón, pues ahí puede impulsar mucho el que se utilice el amoníaco. Pero eso es lo que va un poco a lo que volvíamos al principio del comercio internacional. Va a depender mucho de qué usos finales se desarrollen y de qué demandas, digamos, se desbloqueen, ¿no? Y yo creo que también un poquito más a largo plazo, el tema de los combustibles sintéticos pueden empezar a ganar una cuota de mercado importante si se empiezan a utilizar en gran medida en aviación, ¿no? Y esa Claro. puede ser una opción para países que están más distantes, como puede ser el caso de Chile, de los centros de demanda, que seguramente para transportar hidrógeno van a sufrir porque sus distancias de transporte son enormes y eso pesa mucho cuando lo que transportas es hidrógeno, pero pesa mucho menos cuando lo que estás transportando es el combustible sintético ya, ¿no? Entonces yo creo que ahí nosotros pensamos que Chile puede tener un potencial importante con amoníaco, pero sobre todo con combustibles sintéticos. Pues sí, lo vemos de la misma forma, yo creo. Ujú. Aquí una recomendación que hacemos nosotros bastante también es eso de no pensar en reconvertir el hidrógeno. Es decir, está claro que muchos países van a tener su producción propia de hidrógeno y eso es ideal para los usos de hidrógeno puro, pero un país como Chile que pueda generar metanol, pueda generar amoníaco, cuando ese metanol amoníaco llegue a Alemania, no pensar en reconvertirlo, porque al final es un coste, es un gasto Ujú. energético, hay usos de sobra para el metanol, para el amoníaco, y quizás, pues, en nuestra opinión, es un poco más por donde van a ir los tiros. Vas a importar amoníaco si necesitas amoníaco, vas a importar metanol si necesitas metanol. Efectivamente. Y luego otra cosa que también va a jugar un papel importante es, habéis puesto por el ejemplo de Alemania, ¿no? Luego hay una cuestión importante, es, ¿me conviene más importar hidrógeno de estos centros de producción o llevar allí la producción de acero y traer el acero, ¿no? Sí, Que eso realmente, si tú lo analizas desde el punto de vista del coste, pues probablemente te salga más barato. Pero claro, eso también implica una deslocalización de tu industria, ¿no? Mm. Entonces, sobre todo en el norte de Europa hay un enorme interés en el tema del hidrógeno, precisamente por mantener una actividad industrial que lleva años cayendo y una industria que lleva años deslocalizándose, ¿no? Entonces ahí ya no solamente juega un papel el tema de qué usos finales se van a desbloquear, sino qué políticas públicas pongo en marcha y cuál es mi objetivo con el hidrógeno, ¿no? Si realmente lo que estoy buscando es conservar mi industria. Eso va a jugar también un papel importante. pues muy interesante ese punto, ¿no? Porque sí que es cierto que la electricidad, la energía barata al final es un imán de empresas Ujú. intensivas energéticamente y eso atrae a otro tipo de empresas. Una pregunta que me surge a mí, yo creo que ya es la última también para terminar mi parte.
Y es importantísimo. ¿Dónde veis vosotros los principales obstáculos para que estos planes que tenemos para desplegar una economía del hidrógeno global puedan impedir este desarrollo? A ver, una cosa que nosotros sí insistimos bastante, o sea, al menos es el punto de vista de la agencia, es que nosotros no creemos en el tema de la economía del hidrógeno, ¿no? Nos parece que el concepto que siempre se ha utilizado de la economía del hidrógeno, que es, digamos, un sustituto de los combustibles fósiles a lo largo de todo el sistema energético, nosotros no lo vemos así. Nosotros pensamos que el hidrógeno va a jugar un papel fundamental en la transición energética, pero sobre todo va a jugar un papel muy focalizado en ciertos sectores. No lo vemos como un vector energético tan global que pueda jugar un papel en todos los sectores, ¿no? Casos de la movilidad ligera, los usos domésticos, pensamos que ahí va a tener mucho menos, ¿no? Entonces, por eso, si os dais cuenta que nunca utilizamos el término de economía del hidrógeno, sobre todo porque hay mucha gente que considera que la economía del hidrógeno es eso, ¿no? Que luego al final la economía del hidrógeno pues es un poco lo que cada uno define. Pero bueno, ya hablando un poco de lo que es las barreras para la adopción del hidrógeno como un vector energético, sobre todo para esos fundamentales, pensamos que lo primero que es fundamental y que corre mucha prisa es el tema de los estándares. Necesitamos realmente estándares y sistemas de certificación que nos permitan garantizar o que permitan garantizar a los productores y sobre todo a los consumidores finales que ese hidrógeno que están utilizando es bajo en carbono, que no es un hidrógeno que lo he producido en un reformador sin ningún tipo de medidas de mitigación de emisiones, ¿no? Que realmente que es un hidrógeno limpio y que si yo quiero ahora mismo pagar un premium, que seguramente en el futuro no necesito pagarlo, pero si ahora mismo quiero pagar un premium porque me quiero mostrar como un consumidor responsable, yo sepa que ese premium que estoy pagando es por algo que realmente me está evitando emisiones, ¿no? O está aumentando emisiones a nivel global. Por eso, para que surja este mercado del hidrógeno y del hidrógeno limpio, que es el que tiene sentido que surja, es Sí. fundamental el tema de los estándares y los sistemas de certificación. Se está haciendo mucho trabajo, pero pensamos que es un tema urgente. El segundo tema para nosotros es el tema del desarrollo tecnológico. Yo siempre que hago las presentaciones del Global Hydrogen Review, nos gusta decir que la historia del hidrógeno va a ser una historia de éxito siempre y cuando sea una historia sobre innovación. Si no innovamos para garantizar que se desbloquean esas demandas que nosotros pensamos que pueden ocurrir, ya sea en usos industriales, ya sea en el transporte, sobre todo en transporte marítimo, en aviación, Ujú. que pueden realmente desbloquear grandes demandas y que algunos de esos usos están muy cerca ya de ser comerciales, no vamos a lograr que el hidrógeno juegue ese papel, ¿no? Entonces, pensamos que es muy importante apostar por la innovación, por el desarrollo tecnológico y sobre todo en los usos finales. Porque sin ellos esto se va a retrasar y quizás se retrase demasiado. Y luego hay otra barrera que consideramos importante que es la falta de infraestructura y sobre todo la falta a día de hoy de tener claro cuál es la infraestructura que necesitamos. En España, perdón, en Europa hay mucha discusión sobre este Hydrogen Backbone, ¿no? El European Hydrogen Backbone. ¿Realmente necesitamos ese European Hydrogen Backbone o realmente necesitamos una infraestructura mucho más localizada alrededor de esos centros de demanda de hidrógeno más que una infraestructura como hoy en día utilizamos el gas natural porque es un uso muy distribuido, ¿no? Entonces, entender qué infraestructura realmente vamos a necesitar y luego ponerla en marcha, ¿no? Y Ujú. eso, pues, el desarrollar infraestructuras de este tipo, grandes infraestructuras energéticas, es algo que recae en los gobiernos, que luego requiere de un desarrollo de regulaciones, de garantía de acceso a terceros, ¿no? Y todas estas cosas que a día de hoy no existen y que realmente es necesario empezar a planearlo cuanto antes, de manera que si al final necesitamos una infraestructura tan desarrollada, no nos vamos a encontrar con que se nos desarrollan esos centros de demanda, pero luego no tenemos manera de cómo conectarlos porque no hemos desarrollado esa regulación a tiempo, ¿no? Entonces, la infraestructura de la regulación yo pienso que es otro gran obstáculo. Y luego, obviamente, el tema costes, ¿no? A día de hoy tenemos claro que producir hidrógeno limpio es más caro que producir hidrógeno
sucio, si lo queremos llamar. Entonces necesitamos que haya estos programas de apoyo que seguramente no vayan a ser necesarios por muchos años, porque las renovables están cayendo a una velocidad tremenda. No hace falta que lleguemos a unos niveles de despliegue de electrolizadores como los que nosotros vemos en el escenario de cero emisiones para que el coste caiga, ¿no? En escenarios mucho más conservadores vemos unas caídas de los costes tremendos, ¿no? Pero necesitamos esos programas de apoyo en el corto plazo para garantizar que estos costes bajen y bajen rápido para que el hidrógeno limpio sea competitivo cuanto antes, ¿no? Totalmente de acuerdo, José Miguel. Ya por último, la pregunta que siempre hacemos a los que entrevistamos, que nos cuentes cómo empezaste en el mundo del hidrógeno y que nos cuentes cómo te ves aportando a este sector en el futuro. Pues yo empecé, oye, qué pregunta chula para caer, la verdad. Empecé en el mundo del hidrógeno casi un poco de chiripa. Os voy a contar un poco. A mí, eh, curiosamente, yo soy asturiano, el tema del agua allí no es un problema, pero a mí siempre me llama mucho la atención el agua, ¿no? Entonces yo realmente quería entrar un poco en temas de gestión del agua y tal, que ahora a la larga digo, menos mal que no lo hice porque yo creo que no puede haber nada más politizado en España que ese tema. Entonces para un técnico siempre es difícil. Pero bueno, entré porque el padre de un compañero del equipo de natación es investigador del CSIC. Me dijo, oye, hay unas becas, tú que estás sacando la carrera, ¿no te interesa? Y bueno, las pedí y curiosamente pues me dieron la beca con él. Y era una beca de 3 meses de introducción a la investigación y esta gente estaba haciendo temas de producción de catalizadores para reformado de metano, ¿no? Entonces empecé por ahí y bueno, fue un poquito mi primer trabajo en el tema del hidrógeno. De ahí marché a una empresa que también en Asturias que trabajaba en temas de biogás para producción de hidrógeno, para producción de metanol. Volví luego al CSIC, que es donde hice la tesis, y ya siempre he estado de una manera u otra un poquito ligado, pues sobre todo con la investigación en temas de hidrógeno, ¿no? Tanto en producción, desarrollo de catalizadores en su día. Me marché al Reino Unido a hacer el postdoc ahí en Imperial College y seguí en ese tema. Y luego ya es cuando acabé pues eso, de asesor en el gobierno británico, que llevaba temas otra vez de hidrógeno y de biomasa, que ha sido un poco el otro tema en el que más he trabajado, y de fracking, que eso fue una experiencia única, espero no repetirla tampoco. Y luego ya de ahí es como acabé en la agencia, ¿no? Como analista. Apareció la oferta de analista en tecnologías de hidrógeno, pedían a alguien que tuviese también pues un poquito de experiencia en colaboraciones internacionales. Yo había trabajado en el gobierno británico precisamente en eso y es como acabé aquí, ¿no? ¿Y dónde te ves aportando en el futuro en este sector? Pues es difícil decirlo. O sea, a mí me gusta mucho lo que hago ahora mismo, el tema, pues eso, de ayudar a orientar políticas públicas y me estoy empezando a entrar un poquito también en temas de regulación, que me parece un tema a veces tedioso, pero también interesante, ¿no? Tratar de entender cómo funciona. Entonces yo creo que es un poco lo que me gustaría seguir. Eso y temas de cooperación internacional. También me parece que es interesante porque se ve cómo puedes realmente hay veces que es que una reunión entre dos personas que nunca se habían puesto en contacto antes, ves que surge algo que luego un par de meses después ves un proyecto que se pone en marcha, ¿no? Entonces creo que son dos temas en los que me gustaría seguir. Y hombre, yo eso siempre lo dejo caer, yo ya llevo 7 años y pico, casi 8 años fuera de España. No estaría de más volver a casa en algún momento tampoco. O sea, me gustaría en algún momento poder trabajar en temas de hidrógeno en España, la verdad. Entonces eso es un poco como me gustaría verme. Ahora luego lo que pase, pues veremos. Pues suena genial, José Miguel. Ya para cerrar, queremos también darte las gracias por haber venido a compartir lo que hacéis en la Agencia Internacional de la Energía, por compartir también todo tu conocimiento, que la verdad es un placer escuchar lo que tiene que decir la gente que, como decía antes, ¿no? Que lo ve todo desde arriba y que entiende hacia dónde avanza el sector del hidrógeno y las demandas de los países y las empresas. Y desde luego que estamos contentos por escuchar que piensas en volver a España porque estamos carentes de profesionales para ayudar a ser potencia en este sector y estamos seguros de que volverás aquí al podcast del hidrógeno. Vamos a hablar de futuros informes y futuros proyectos que sigáis sacando porque de verdad que somos
fans. Estamos enamorados de la Agencia Internacional de la Energía. Oye, pues Un abrazo y muchísimas gracias. Yo daros las gracias por la invitación, o sea, me hizo mucha ilusión cuando me lo dijisteis y bueno, encantado de volver más adelante cuando tengamos nuevos informes y gracias por la oportunidad. A mí, bueno, veis que me encanta hablar y me encanta hablar del hidrógeno, o sea que cuando queráis hacemos otra y bueno, eso, muchas gracias por mi parte y por parte de la agencia también, que es una labor que tenemos, ¿no? El tema de tratar de diseminarlo, el trabajo que hacemos. O sea, que daros las gracias por la oportunidad también a vosotros. Un abrazo, José Miguel. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de José Miguel Bermúdez, que nos ha contado de primera mano cómo es el día a día en esta agencia y cómo nos ayudan a todos en el desarrollo de las políticas energéticas. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.